Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Qué bendición poder seguir con este estudio del Pentateuco y estamos en el libro de Éxodo. Realmente recomiendo leer todos estos pasajes. Hay tanta información, tantos detalles que obviamente no podemos abarcarlos todos, pero cada uno de ellos nos señala algo de la obra del Señor en aquel entonces al pueblo de Israel, pero también siempre vamos a poder sacar algún paralelismo con la obra que ha realizado, sigue realizando el Señor Jesucristo a nuestro favor. Llegamos al momento de la Pascua allí en Israel, o más bien celebrada en Egipto por el pueblo de Israel. Esta la encontramos en el capítulo 12. Allí nos es narrada con lujo de detalles esta fiesta tan especial. Pascua significa pasar por alto, pasar sobre. Tiene la connotación de perdonar y de tener compasión. La narración hecha de esta primera Pascua se hace con lujo de detalles, dando a entender la importancia de dicho acto. Por eso vamos a leer algunos pasajes relacionados con esto. Versículo 2 del capítulo 12 dice: este mes os será principio de los meses para vosotros, y será este el primero en los meses del año. O sea, un nuevo comienzo. Estaban dejando atrás la esclavitud, iban a entrar a la libertad. Bueno, un nuevo comienzo. Paralelismo a la conversión, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se tenían que preparar? Entonces vemos en primer lugar la preparación. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto.
Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y así sigue la instrucción al respecto. Entonces tenemos la fiesta de la Pascua. Ahora, es muy interesante lo que incluye esta fiesta. Todas las cosas que se detallan acá. En primer lugar, vemos allí una preparación, la preparación del cordero. Tenía que ser sin defecto, macho. Tenía que ser observado por un par de días y luego tenía que ser matado. Y con la sangre tenían que pintar el marco de la puerta, no el piso, el marco de la puerta. Es interesante aquí algunos detalles. En cuanto al cordero, obviamente cuando hablamos del cordero, el cordero por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna duda que es un anticipo de esto. Cuando Juan el Bautista lo vio, lo señaló y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claramente identificado, entonces, el simbolismo hacia el Señor Jesucristo. Una tipología de la cual el libro de Éxodo está repleto. Y esta es una de las más preciosas, más profundas, más cercanas a nosotros. Porque allí vemos el Cordero Pascual, nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz. Ahora, ¿qué había que hacer también? No solo una preparación del Cordero, y si pensamos en el Señor Jesucristo, estuvo 3 años siendo observado, y al punto tal que fue encontrado sin ningún tipo de defecto. No hay nada que lo podían atacar justamente, porque lo atacaron, pero injustamente, acusándole injustamente, no con la verdad. Entonces, él mismo pudo decir, a ver, ¿alguien de ustedes me puede demostrar algún pecado? No. El cordero intachable. Ahora, ¿qué había que hacer con ese cordero? Entonces, inmolarlo. Lo tenían que asar al fuego. Luego lo vemos esto en el altar del holocausto. Todo pasaba por el fuego para ser sacrificado de esta forma. Y ninguna parte de ese cordero tenía que ser quebrado. ¿Recuerdan la profecía que ningún miembro le sería quebrado al Señor Jesucristo? Le rompieron las piernas a ambos malhechores, lado a lado allí en la cruz, pero no al Señor Jesucristo. Ninguno de sus huesos fuera quebrado. Se tenía que cumplir la profecía. ¿Pero por qué? Aquí había una anticipación en el Cordero Pascual. Había una anticipación de este hecho realmente maravilloso. Ahora, algo más relacionado con este cordero. Tenía que ser comido con hierbas amargas que recordaban la esclavitud amarga allí en Egipto, que recordaba los efectos del pecado para el creyente, si vamos al caso. Panes sin levadura. Una nueva vida empieza. Entonces dejemos de lado la levadura vieja. La levadura siempre es un símbolo del pecado. Entonces vemos allí la preparación. Pero también vemos la celebración. Tenían que celebrarlo. Celebrar esa Pascua. Antes de esto tenían que aplicar, como ya dijimos. La preparación, la aplicación. Y así también con la salvación. Jesucristo murió en la cruz. Pero si no nos identificamos con este sacrificio, si no se aplica a la vida personal, de nada sirve. Queda vacío, sin sentido y expuesto al juicio de Dios. Luego, bueno, la celebración de la fiesta en sí. Una celebración maravillosa, recordando con gratitud la liberación
Tenían que hacerlo preparados para salir a la libertad, comerlo apurado. Y allí llegamos entonces a la liberación. La Pascua está asociada con la liberación, con la protección en cuanto a la persona que está bajo la sangre. Allí el juicio no entra. En todas las casas donde no había sangre, entró el ángel de Jehová y ejecutó al primogénito. Allí vemos otra acción del ángel de Jehová, en juicio. En juicio para aquellos que no se pusieron bajo la sangre. Están expuestos al juicio de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Entonces, está expuesto al juicio de Dios. La liberación. Y después también vemos la recordación. ¿Qué tenían que hacer? Recordar esto, recordar de dónde los había sacado Dios con mano poderosa. Recordar a través de qué ser consiguieron esa liberación a través del Cordero. Y esto había que recordarlo. Y nosotros esto lo recordamos a través de la cena, el partimiento del pan y de la copa del vino. De hecho, es interesante que hay 3 Pascuas, podríamos decirlo de alguna forma. La primera Pascua, la que recién leíamos, pero también hay una segunda Pascua que aparece, o más bien una última Pascua, que aparece en Lucas 22, 7 al 16, y fue la que celebró el Señor con los suyos, en la cual instituyó la cena del Señor. Y ahí tenemos la nueva Pascua, como dice en Lucas 22, 17 al 20, la institución de la cena del Señor. Primera Pascua, última Pascua y nueva Pascua. Y esa es la que nosotros entonces compartimos cuando celebramos la recordación del sacrificio del Señor. Hacemos memoria de su muerte y su resurrección, de su salvación aplicada a nuestras vidas. Y con esto la liberación del poder del enemigo, del poder del pecado y el camino abierto hacia la redención eterna, nuestra salvación cumplida ya. Entonces, en esta Pascua realmente tenemos un símbolo maravilloso del Señor Jesucristo. Podríamos estudiar mucho más en profundidad cada detalle y vemos a Cristo y a Cristo. Su obra, su persona. Podemos unir a Isaías 53, ese cordero que no abre su boca cuando es degollado. Fue lo que hizo el Señor allí en la cruz. Y así muchos detalles más. Entonces, tenemos la Pascua, pero luego llegó el momento del camino. ¿Cuál camino tomaban ellos para llegar a la tierra prometida? Salieron de la tierra de Gosén, de esa tierra que estaba marcada por la esclavitud. Era el lugar donde habían estado por tanto tiempo. Allí 400 años esclavos en la tierra de Gosén. Y ahora el Señor les daba la libertad para salir. El camino más cercano era costeando el mar Mediterráneo y llegarían en pocos días, hubieran llegado a la tierra prometida. Pero era la tierra dominada por los filisteos. Entonces Dios había dicho, este no va a ser el camino por el cual los voy a llevar. Había enemigos que evitar. Era un camino con poderosos enemigos que los hubieran desanimado. A su vez, había que aprender ciertas enseñanzas. Es más, Dios había dicho que los llevó al desierto para ver lo que había en su corazón. Entonces, en base a esto, tenían que aprender una serie de cosas en el desierto. Y por eso Dios los llevó allí al desierto. También había una ley que recibir. Hasta hace relativamente poco, se suponía que el monte Sinaí, se encuentra en la península que tiene ese nombre en la actualidad, la península de Sinaí. Pero después de muchos años de investigación de parte de muchos arqueólogos, surgió una nueva teoría que sitúa al monte Sinaí en Marián. Entonces, del otro lado del Golfo de Aqaba, que es ese segundo brazo del Mar Rojo.
Se llama el Golfo de Acaba. Ahora, bien, según Gálatas 4:25, el monte Sinaí se encuentra en Arabia, y esto siempre fue la región allí donde estaba Madián. A propósito, ¿dónde fue Moisés cuando huyó del faraón que lo quería matar después de que él hubiera asesinado a un egipcio? Huyó a Madián, justamente a esta zona del otro lado del Golfo de Acaba. Y bueno, allí estuvo pastoreando las ovejas. Nos podemos imaginar que Moisés diera todo un rodeo y llegara a la punta de la península de Sinaí por una zona muy rocosa, muy difícil de transitar y desierto, con ovejas. No tenía mucho sentido. Evidentemente estuvo dando vueltas cerca de Madián y allí llegó a ese monte de Dios en el cual se le apareció Dios. Josefo describió al Sinaí como la montaña más alta cerca de la ciudad de Madián. El geógrafo Ptolomeo la ubicó en Madián poco tiempo después. 24 kilómetros al este de las excavaciones de la ciudad de Madián se levanta una montaña con las descripciones bíblicas llamada Jebel Aluz. Esto obviamente todavía tiene que ser confirmado por excavaciones arqueológicas que no son permitidas. Este territorio está bajo Arabia Saudita. En la zona existe una rica tradición de alusiones a Moisés, pozos con su nombre. Toda la región montañosa se conoce como Heber Moses, o sea, relacionado con Moisés. El pico más alto, un pico de 2.438 metros, tiene la punta quemada. ¿Qué podría ser lo relacionado con lo que aparece en Deuteronomio 9:18, el fuego allí en el pie en la punta de la montaña? Ahora, al pie de la montaña, de esa montaña, se ha encontrado un altar con jeroglíficos egipcios y representaciones de vacas y toros que tenían los mismos cuernos que tenían los toros allí en Egipto, los mismos. Y recuerdan que al pie del monte se levantó un altar y se adoró el becerro de oro. Esto está cercado, no hay acceso a eso, también está vedado a través de las autoridades sauditas. Toda la región alrededor de esa montaña tiene una explanada, un lugar abierto de unas 4.000 hectáreas, o sea, con una capacidad perfecta para alojar un campamento con 2 millones de personas. Al oeste de esta montaña se encuentra una roca de 18 metros de alto partida al medio con evidencia de erosión de mucha agua. Podríamos pensar en la roca partida de la cual salió el agua. Desde 1956 se ha buscado evidencia de la estadía de Moisés, un pueblo de 2 millones de personas durante prácticamente 2 años en la península de Sinai, y no se ha encontrado absolutamente nada. Los judíos nunca le dieron mucho valor a esa península en el sentido arqueológico. Además, había presencia egipcia en la península por la extracción de minerales. Entonces, no se cumple la palabra de que salieron de Egipto, porque esto todavía pertenecía a Egipto en el tiempo del Éxodo. Además, no sería un lugar apropiado para esconderse de Moisés. Sabemos que fue a Madián. Ahora, el problema surge entonces: ¿dónde fue el cruce del Mar Rojo? Hasta este momento siempre se suponía que el cruce del Mar Rojo era más o menos en las lagunas muy llanitas, muy bajas, que luego se unieron para formar el canal de Suez, uniendo el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Pero, como ya les decía, esas lagunas no tienen mucha profundidad. Además, es una zona muy llana. Nunca estarían encerrados en el desierto como se lee en la Biblia. A su vez, esas lagunas
no tenían profundidad, y la Biblia habla, por ejemplo, de expresiones como gran abismo, profundidades del mar, las poderosas aguas. En el primer siglo, Josefo describió al ejército egipcio con una fuerza de 250.000 hombres con sus carros y caballos. Sería realmente inverosímil que se ahogaran en esos lagos. En toda esta zona no se encontró ningún indicio de restos de todo este ejército. De hecho, la geografía de la zona no demuestra un lugar en el cual el pueblo pudiera haber quedado encerrado. Por lo tanto, la evidencia señala que hasta el momento se había buscado en el lugar equivocado. Ahora, lo interesante es lo que se encontró en el Golfo de Acaba. Si Israel salió de la tierra de Gosén y cruzó la península de Sinaí por la ruta de las caravanas, la normal, luego dice que en algún momento Dios le dice, den vuelta en el desierto, y Faraón piensa que quedaron encerrados, y fue lo que hizo el pueblo de Israel, dio vuelta y entró en una cañada con grandes montañas a izquierda y derecha que desemboca en la península de Nubeiba. Todas las orillas hacia la península de Sinaí, todas las orillas son muy escarpadas, montañas muy altas, y se precipitan al mar casi en forma perpendicular. Y el Golfo de Acaba también tiene una profundidad muy elevada de hasta 1000 metros. Pero es interesante que justamente en esa península de Nubeiba hay un espacio enorme en el cual podía acampar también un pueblo tan grande como el pueblo de Israel en ese momento. Y ahí, bajo el mar, se baja bien lentamente hacia la otra orilla, sin cosas escarpadas, sin rocas y cosas en el camino. Esto se ha encontrado a través de buzos y submarinos con cámaras. Y ahí ya estarían obviamente fuera de los límites de lo que sería Egipto en aquel entonces. En Primera Reyes 9:26 leemos que Salomón hizo naves en Etzion-Geber, que en hebreo es Yam Suf, que significa Mar Rojo. Etzion-Geber era el puerto que está allí, bien en la punta del Golfo de Acaba. Hoy un lugar muy turístico, muy ideal para bucear, aguas muy calurosas, porque se puede ver muchos corales. Ahora bien, entonces encontramos otro Mar Rojo, el otro brazo allí del Mar Rojo, el Golfo de Acaba. Entonces todo coincide, de acuerdo a Éxodo 14, 2 y 3, Dios le ordena al pueblo entonces a dar vuelta, ellos entran, y dice que llegaron al lugar llamado Pi Hahirot, el cual significa boca de quebradas, y es el nombre más apropiado para la actual península de Nubeiba. En todo el Golfo de Acaba prácticamente no existen esas playas, como dijimos, y las paredes rocosas bajan muy profundamente. Entonces sería imposible bajar por ahí con un pueblo, pero en ese lugar se forma como un puente subacuático que une la península con Arabia Saudita. En este lugar entonces quedaron los 600 carros de Faraón. Lógicamente entonces no se puede esperar después de tanto tiempo que todavía encontremos madera de las ruedas de los carros mismos. Pero es interesante que como son aguas muy cálidas, abundan los corales. Y los corales se pegan en todo lo que es sólido, rocas y cosas por el estilo. Un barco hundido o lo que fuera. Pero ¿qué se encontró? Gran cantidad de formaciones de corales muy raras que tenían forma circular con un eje en el medio y después otra como una mesa por encima, como un carro tumbado. Y así hay muchas. Inclusive encontraron un enchapado en oro. Sobre el oro los corales no se posan, en perfecto estado, un enchapado. Obviamente la madera ya se descompuso, pero quedó el enchapado. Entonces,
Otra evidencia más. Allí están los restos de todo ese ejército. Inclusive se sabe del tiempo de Salomón que Salomón levantó 2 columnas en una punta y en la otra del cruce del Mar Rojo. Hubieron entonces algunos aspectos muy destacables de este viaje. La constante disconformidad, murmuración del pueblo, la constante provisión de Dios del maná, codornices, agua, etc. Y también la victoria que Dios daba contra enemigos que pudieran aparecer, empezando con los egipcios, después Éxodo 17, los amalecitas, allí Moisés intercediendo sobre el monte, Aarón y Hur apoyándolo para que Josué y el ejército pudieran enfrentar y vencer a los enemigos. También hay 3 eventos principales que ocurren ahora allí en el Sinaí. ¿Qué es lo que ocurre allí? Encontramos la entrega de la ley que requería la comunión con Dios constante. Encontramos en el capítulo 32 la corrupción, la caída del pueblo de Israel en el pecado. Se pierde la comunión divina. Y luego en los capítulos 25 al 31 y también 35 al 40, la construcción del tabernáculo. Vemos la restauración de la comunión divina. Entonces, el requerimiento para la comunión divina, la pérdida de la comunión divina y la restauración de la comunión divina. Todo lo encontramos en estos capítulos del Éxodo. Es realmente fascinante estudiar toda esta historia. Pero vamos un poquito a lo que son los 10 mandamientos. Los encontramos en el capítulo 20, específicamente los 10 mandamientos, y después hay una gran cantidad de mandamientos que Dios le dio a su pueblo allí en el desierto. La ley de los 10 mandamientos es una ley hecha por Dios, una ley proclamada por Dios. Dios nunca habló como cuando dio los 10 mandamientos. Dios había dado en gran parte esta ley desde que creó al hombre, escribiéndola en su corazón. Pero el pecado había deteriorado esa escritura de manera que era necesario reavivar de este modo el mandamiento de ella. Entonces, como alguien decía, los 10 mandamientos son los principios rudimentarios de la moralidad, el germen de la ética, son el semillero de la religión, el punto de contemplación de la sociedad y la columna vertebral de la humanidad. Me encantó esa frase. Es que si vamos a los 10 mandamientos y simplemente los vamos a analizar en forma un poco superficial, vemos que son la base de la convivencia, son la base de prácticamente todas las constituciones, sobre todo del mundo occidental. Es la base de una convivencia armónica entre los pueblos. Si se deja algo de lado, se pierde lo demás. Obviamente, como todo, fue distorsionado por el pecado y ahora estos principios que venían desde la creación del mundo, desde el jardín del Edén, estos principios dados luego por Dios, van siendo dejados de lado, y no solo dejados de lado, sino que se los ataca específicamente. Lamentablemente estamos viviendo esa tremenda realidad en cuanto al pecado en la humanidad. Ahora, los 10 mandamientos se podrían resumir 4 mandamientos relacionados con Dios y 6 mandamientos relacionados con el prójimo. Y lo podríamos resumir, como lo dijo Jesús mismo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Primera tabla, 4 primeros mandamientos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos resumido toda la ley, decía el Señor Jesucristo. Otros dividen 5 mandamientos en cada tabla, porque en 5 aparece la expresión Jehová tu Dios.
Es llamativo que lo primero que Dios busca es una buena relación con Él. Los primeros mandamientos están enfocados a Dios. Es que es lo lógico. Si nuestra relación vertical con Dios está en orden, también nuestra relación horizontal va a funcionar. Entonces, viendo un resumen de estos 10 mandamientos, dice el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento, entonces, no solo prohíbe toda idolatría de pensamiento, palabra y hecho, sino que también ordena amar, temer, servir y aferrarse al Señor. El segundo mandamiento indica la manera de servir al Señor y precisando un poquito más, sin imagen, ni ningún tipo de representación exterior alguna, como lo dice o comenta Calvino, que Dios condena todo culto ficticio inventado por los hombres según sus imaginaciones, que no son conformes a la palabra de Dios. El tercer mandamiento prohíbe la profanación del nombre de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Muy utilizado muchas veces en juramentos falsos y ociosos, en maldiciones, en la magia o en otras cosas parecidas. El cuarto mandamiento, que implica un conocimiento previo de la utilización del sábado por parte de Israel, ya lo aplicaban antes de recibir la ley. Recuerdan que recibían el maná y en el sábado no podían salir a recoger porque no habría maná. O sea, ya estaba establecido por la tradición previa, pero ahora está establecido o confirmado a través de una ley. Entonces, 6 días de trabajo y un día de descanso, y específicamente dedicado a Dios y el servicio a Él. Este debería ser transcurrido entonces para buscar a Dios, buscar la gloria de Dios, arreglar lo que pudiera estar en desorden en la vida. El quinto mandamiento rinde honor a los padres. Y ahora vamos a usar las palabras de Lutero, vicarios de Dios, así lo escribe él, y por ello implica una reverencia similar para todos los representantes de Dios, magistrados, gobernantes, etc. Ahora, obediencia a los padres, primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en todo, ¿verdad? Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y luego siguen así un mandamiento tras otro, bien cortitos los mandamientos. El sexto mandamiento entra en el área de la agresión al prójimo en cuanto a no asesinar, porque esa es la idea. No matarás, no tiene la connotación de una muerte por accidente, sino un asesinato premeditado. A eso se refiere. Las muertes involuntarias o por accidente no caían bajo este mandamiento. Los que ocasionaban tales accidentes tendrían luego en la tierra que Dios les iba a dar, en la tierra de Canaán, 6 ciudades de refugio organizadas o puestas en una forma ubicadas muy bien geográficamente para que cualquiera que le sucediera esto, que sin querer se le voló el hacha y mató a alguien, pudiera acudir a estas ciudades y estaría protegido. El séptimo mandamiento trata acerca de la pureza moral, o sea, la castidad personal con los demás, la fidelidad en el matrimonio. Y bueno, sigue siendo el deseo de Dios. El octavo mandamiento protege la propiedad del prójimo. No hurtarás. O sea, no sacar lo que no le corresponde a uno. El noveno mandamiento regula lo que uno habla. Este mandamiento incluye toda afirmación infundada contra nuestro prójimo.
además de todas las cosas que sean falsas. Y el 10º, finalmente, sondea las mayores profundidades del corazón, prohíbe todo deseo malo y desordenado con referencia a algo que pertenece al prójimo. No codiciarás. Y ahí señala una infinidad de cosas que pueden ser personas o pueden ser cuestiones materiales. Ahora bien, ningún hombre jamás promulgó una ley como esta, ni siquiera la soñaron en sus más elevados razonamientos. Vamos a ver luego, en lo sucesivo de nuestro estudio, que aún detalles en cuanto a rituales que tenían, Dios lo estableció con un profundo significado, y no solo significado, sino una cuestión bien práctica, de salud, de protección para su pueblo. Entonces, evidentemente, hasta Dios dice que todas las naciones se van a dar cuenta que ellos sí que tienen un Dios maravilloso por la ley que ellos tenían. Tenían que observarla, tenían que obedecerla, y esto conllevaba la felicidad, la bendición, el gozo para siempre. Pero lo que conllevó en realidad fue también el conocimiento del pecado. Como dice Pablo, tanto sobre todo en Gálatas y también en Romanos, ¿la ley para qué vino? ¿Cuál fue el objetivo de la ley? Para dar a conocer el pecado. ¿Por qué? Porque ningún israelita jamás pudo cumplir toda la ley. Constantemente eran confrontados con su culpabilidad. Entonces, eso es lo que justamente Pablo señala en cuanto a la ley. La ley era buena y había venido de Dios, pero tenía la función de llevar la del esclavo, como la describe Gálatas, ese esclavo que llevaba al maestro. Y bueno, eso fue lo que hizo la ley. Mostrar que en su propio poder no estaba la posibilidad de alcanzar la justicia divina. Necesitaban entonces que alguien muriera en su lugar, que cargara su culpa, y ahora simplemente aceptaran un regalo. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Como dice Juan 1:17, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo nos perdonó, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándolo allí en la cruz, Efesios 2:15. Cuando Dios le presentó esos mandamientos a Moisés y Moisés luego al pueblo, todos dijeron: haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esta promesa la encontramos en Éxodo 24:7. Pero su historia es un triste comentario sobre la confianza de uno mismo y la ley, que nunca podía ser como un padre a quien amaran. Pasó a ser ese esclavo, como habíamos dicho, ese ayo que lo llevaría a Cristo. Así hacía el esclavo en el tiempo de los romanos. Un esclavo estaba por encima inclusive de los hijos, entonces lo llevaba, lo disciplinaba, pero lo llevaba al maestro. Él no era el maestro, lo llevaba al maestro. La ley solo disciplina, 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 pero lo llevó a Cristo. En él estaba escondida la ley de Dios. Él la realizó, él la cumplió. Él se sujetó a su propia ley, dice Gálatas 4:4. Fue puesto bajo la ley. Se sujetó a la ley. Pero justamente en ese hecho, al cargar la culpa de todos, entonces tuvo que morir, porque eso exigía la ley respecto al que la infringía. Entonces Jesucristo tuvo que padecer la muerte al cumplir con la ley, pero por cargar nuestro pecado. Cristo fue el fin de la ley para justicia de aquellos que creen. Y una y otra vez Pablo resalta esta maravillosa verdad en Romanos y Gálatas especialmente. Hay que recordar también que el dar los mandamientos no era arbitrario, reflejan lo que Dios es y requiere esencialmente. Y detrás de esas órdenes temporales o históricas dadas a Israel, había, respaldándolas,
los principios eternos que se aplicaban tanto para ellos como también para nosotros. Dios no tiene una ley para una época y otra para esta. Sus requerimientos son uno. A lo que voy es, los principios siguen estando. El Calvario estaba en el Sinaí en el Calvario. Su justicia y su amor no son dos atributos, sino dos aspectos de uno. Como Él es amor, no puede ser injusto. Pero también como Él es amor, no puede dejar de ser justo. Y por eso la paga del pecado es la muerte. Ahora bien, podríamos hacer una pequeña comparación respecto a lo que eran los 10 mandamientos. Lo que fueron los 10 mandamientos y lo que Jesús decía al respecto. Entonces, miremos esta placa. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En cuanto a las imágenes, en Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Mateo 5:34 nos habla acerca de no pronunciar el nombre de Dios en vano. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, algo que se acostumbraba mucho en el judaísmo. Éxodo 28 nos hace recordar el día de reposo. Y Jesús también habló del día de reposo, que Él era el dueño del día de reposo. Éxodo 20:12 exhortaba a honrar a padre y a madre. Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, mostrando una prioridad por encima de los padres. En Éxodo 20:13 dice, no matarás. Y Jesús dice, bueno, pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Luego sigue la prohibición del adulterio. Y Jesús, en el mismo pasaje, unos versículos adelante, dice en el 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:40, y al que quiere ponerle a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. O sea, en lugar de hurtar, dar, más allá de lo que se pide inclusive. En Éxodo 20:16 se prohibía el falso testimonio. Y Mateo 12:36 Jesús dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Y Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, haciendo alusión a Éxodo 20:17 en cuanto al tema de la codicia. Ahora, los mismos principios los encontramos también en las cartas. Los mismos principios, o sea, no el hecho de cumplir un mandamiento para lograr una salvación, no, eso está por descontado. No podemos hacer nada y una y otra vez, esto se comprobó en la historia de Israel, no podían cumplir la ley. Se requería de un regalo. Ahora, después de haber recibido el regalo de gracia de la salvación, los principios de los 10 mandamientos siguen vigentes. En Efesios 5:5 nos habla justamente de dejar de lado estos ídolos antiguos. Efesios 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y en el capítulo anterior justamente hablaba de renovarnos, despojarnos y renovarnos. Dejar de lado esos ídolos. En cuanto al segundo mandamiento, encontramos Romanos 1:19-23. En cuanto a hacer esculturas, allí Pablo dice que no le dieron gloria, sino que se envanecieron. Hicieron semejanza de animal, de bestia y de hombre. O sea, siguieron sus ídolos y luego Dios los entregó, como sigue diciendo Romanos 1.
Después, en cuanto al tercer mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, encontramos en 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 3, también un principio, el mismo principio aplicado. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces vemos allí el mismo principio. Ahora, el único mandamiento que no tiene una repetición en las cartas en cuanto a guardarlo es el de guardar el día de reposo. Ahora es interesante que los cristianos se reunían el primer día de la semana. Cambiaron el día, pero siguió habiendo un día en el cual se dedicaban específicamente a buscar a Dios. Un día que le dedicaban a Dios. Un día en el que servían a Dios en forma especial. Que se reunían para partir el pan. El día en que ofrendaban. Esto lo vemos en Hechos y en las cartas. Entonces, el principio de un día de reposo es válido, no en forma legalista. Ahora ya no puedo hacer ningún tipo de trabajo. Hay algunos que tienen que trabajar el domingo. Bueno, busquen cambiar el día porque es el día en que más reuniones hay y que se desarrolla el servicio en la iglesia, pero quizás a veces no es posible. Bueno, descansen otro día, pero dedíquenlo sobre todo a buscar al Señor. El principio sigue siendo válido. Después, en cuanto a la honra a padre y a madre, Efesios 6, 1 al 4, repite el mandamiento. Y después, los demás mandamientos, no matarás, adulterio, hurtar, no hablar en contra del prójimo, falso testimonio, no codiciarás. Y bueno, de esto lo encontramos en Romanos, el capítulo 13, el versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, seguimos cumpliendo. Ahora, en base a la gratitud de la salvación otorgada, seguimos cumpliendo con estos mandamientos. Así que no son obsoletos. Los principios siguen siendo válidos. Claro, fueron mandamientos inventados por Dios. Ahora bien, al terminar de entregar la ley, el pueblo tembló ante las manifestaciones de la presencia divina. Temblaba el monte, terremoto, fuego, una bocina ensordecedora, humo, tinieblas, rayos de relámpagos y truenos. Temían que morirían si Dios les hablaba directamente. Así que pidieron que Moisés fuera el intermediario. Y así Moisés se convirtió en un mediador. Y luego tenemos un mediador aún mejor. Es Jesucristo y su salvación, como luego se desarrolla en el Nuevo Testamento. La ley en su totalidad, contabilizada por los judíos, son 613 mandamientos. Para Israel fue absolutamente imposible cumplirla, como también dice en Romanos 10, los versículos 1 al 3. El fin de la ley es Cristo, dice Romanos 10, 4. El fin de la ley es Cristo. Cristo la cumplió, el único que la pudo cumplir. Y ahora la salvación es un regalo. Ya no hay nada que hacer para lograrla. Es simplemente aceptarla. Pero luego, el fruto de esa salvación se demuestra en seguir los principios de los 10 mandamientos. Después, todas las demás leyes, rituales, esto obviamente ya no corre para nuestro tiempo. Entonces, podemos ver a un Dios muy sabio y lo vamos a desarrollar más todavía en cuanto a los mandamientos. Y vamos a quedar realmente asombrados acerca de lo que Dios le dio al pueblo de Israel en sus manos. Lamentablemente ellos fracasaron. Nosotros tenemos un regalo: que no seamos hallados infieles frente a tanto amor dado por Dios. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis.
Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.